Ideas, un espacio donde habita la calidad y el respeto, un recinto en el que conviven el honor y el amor a la verdad, esa verdad que siempre ha valido la pena ser defendida y expresada por todos los hombres, en todos los rincones del mundo. Mucha gente, o cierta gente, alguna gente, piensa que el asunto ya pasó, que el asunto ya se resolvió. Nada de eso. El asunto está vigente, tanto en los tribunales, ahora ha pasado por giros recientes que ha habido, está pasando ya se está involucrando el Poder Legislativo, como lo verá usted dentro de unos momentos. Nuestros dos primeros invitados, el licenciado Ricardo Valenzuela Liera. Él es apoderado legal y representante de los módulos que componen el distrito de Riego 41 del Valle del Yaqui. Y también tenemos al médico veterinario zootecnista, ¿está bien? Así es. Así es. Eduardo Lalo Flores Moreno, el ex director del distrito de Riego 41. Y bueno, pues él es agricultor y tiene amplia experiencia y es parte del movimiento No al Novillo. La presentación yo creo que fue muy clara. Son dos personajes centrales del movimiento del novillo. Hemos visto en Hermosillo en los últimos días realmente una cerrazón de carácter informativo. Es simplemente unidireccional, y aquí tenemos la otra parte del conflicto que yo creo que vale la pena escuchar. Y que es justo. Y que es justo, además. Yo quisiera comenzar con Eduardo y que nos hicieras un pequeño relato y análisis de dónde estábamos y dónde está el conflicto. Todo esto empezó el año pasado, un año 8 meses, tenemos ya en esta lucha, donde el gobierno del estado nos presenta un proyecto que se llama Plan Sonora Sí, donde lo analizamos detenidamente y en cual nos dimos cuenta de que había muchas verdades a medias o muchos errores técnicos en este proyecto. A la hora de la hora ya nos hicimos de unas mesas técnicas donde fuimos viendo y corroborando que en sí no había ni un proyecto, era un PowerPoint que nos habían presentado. Se dieron opciones, vimos que sí es real la problemática que tiene la ciudad de Hermosillo en su desabasto de agua, que la ciudad de Hermosillo tiene agua, no más que la está desperdiciando. Y antes de buscar una vía alterna para solucionar el problema del agua, tenemos que evitar esa fuga de agua. Estamos hablando que casi son 50 millones de metros cúbicos la que se desperdicia en la ciudad de Hermosillo. Ya estamos hablando de 50 de 75 que tiene. Hermosillo, la ley de aguas nacionales nos obliga a todas las ciudades a tener unas plantas de tratadoras de agua. Obregón ya tiene 20 años con 2 plantas tratadoras, increíblemente, y que la capital del estado no tenga una, y la que licitó hace poco por problemas de licitación en cuanto a corrupción o en cuanto a mal manejo, no se ha podido concretar. Entonces, que con eso estamos hablando que la ciudad de Hermosillo vierte a la red más o menos 80 millones de metros cúbicos de agua de desuso, que si nosotros al tratar que recuperábamos por el tratamiento, que recuperábamos la mitad, más los 50 estamos hablando de 90 millones de metros cúbicos. Entonces la realidad es que ya no necesitamos agua. Si esa agua tratada se la intercambiamos a los agricultores por agua de primer uso, donde les damos 2 a 1, les damos a ganar también. Que hay pozos concesionados de muchos y están en manos de particulares, igual que sucede en el Valle del Yaqui, donde hay ejidatarios y particulares. ¿Por qué no intercambiar esas concesiones de pozos para dárselos a agua de Hermosillo? ¿Cómo ha ido, evolucionando este problema, pues, este conflicto? Desgraciadamente nosotros como movimiento, ya que rebasamos las mesas técnicas donde les dimos, curiosamente te hago una mención, que el gobierno de estado en todas esas mesas técnicas ni una vez se presentó a defender una ponencia de ellos. Siempre venía con agua a rescatarlos porque no tenía ni gente capaz ni conocedoras del tema. Y los tenemos filmados y los tenemos en un documento aparte. Entonces, después de eso, que nosotros vimos que las opciones las tenía Hermosillo, las tenía en su cuenca, más fáciles, la desaladora como una opción para todos, para siempre, y donde no íbamos a tener división con ciudadanos.
El movimiento se fue creando y se fue fortaleciendo en el sur del estado porque queríamos defender el desarrollo del sur del estado. Ya no nomás es agua, es equilibrio en cuanto a oportunidades de desarrollo. Me gustaría que nos dijeras cómo estamos, cómo van ustedes, qué es lo que sucede. Después de que no fueron fructíferas las reuniones que se hicieron en las mesas técnicas y en las negociaciones, se empieza con el proceso de licitación de la obra del Acueducto Independencia, y es entonces cuando ya no tiene otra alternativa a los productores del sur de Sonora más que recurrir a las vías legales para tratar de frenar esas acciones que está intentando ejecutar el gobierno del estado. Determinamos que había la posibilidad de plantear dos tipos diferentes de amparos, con el propósito, principalmente en uno de ellos, de combatir todo el proceso licitatorio que estaba siguiendo para el Acueducto Independencia y los actos que fueran consecuencia de eso, como es la construcción del acueducto y obviamente, finalmente, el privar a los productores del sur de Sonora del agua. ¿Por qué? Porque el agua se iba a extraer de una presa que está ubicada en la cuenca del río Yaqui y se va a traspasar a la cuenca del río Sonora para beneficio de la ciudad de Hermosillo. Está prohibido por la Ley de Aguas Nacionales porque los trasvases, si bien es cierto que están contemplados, deben de reunir una serie de requisitos previamente para que se puedan efectuar. Y entre ellos, un principio que hay en materia de aguas nacionales es de que la primera alternativa de la solución de los problemas se debe dar en la propia cuenca donde está el problema. Entonces, lo que decía Eduardo ahorita de que aquí hay alternativas, bueno, pues primero se tienen que agotar esas alternativas antes de irse a otra cuenca a privarlos de un agua que legalmente les corresponde. Bueno, les decía que cuando identificamos los dos tipos de amparo que nosotros estábamos en condiciones de plantear, uno, pues obviamente era combatiendo este proceso. Las gentes que nosotros representamos, que son los módulos de riego, que a la vez incorpora a los productores del sur de Sonora, todos tienen títulos de concesión de aguas nacionales. Y todos ellos están amparados en los decretos de veda. El decreto de veda no es más que una etiquetación, por decirlo de alguna forma, para un destino específico del recurso natural de que se trata, ¿no? Hay voces que dicen que el agua es de todos, pues. Bueno, yo creo que ahí es un punto importante. Efectivamente, el agua, al igual que las tierras, son propiedad originaria de la nación. Así lo establece la Constitución, pero tanto la propiedad, los inmuebles o la tierra, las casas, finalmente es lo que puede constituir la propiedad privada. En el caso de las aguas nacionales, no se otorgan en propiedad, sino que se otorgan en uso exclusivo a través de los títulos de concesión o los títulos de asignación cuando se trata de ayuntamientos o gobiernos estatales, ¿no? En el caso de nuestros clientes, de nuestros representados, todos ellos cuentan con títulos de concesión, es decir, son titulares de un derecho que está legalmente protegido y además están amparados en los decretos de veda. Esto nos permite establecer que de entrada no se les puede privar el uso que tienen destinadas esas aguas, sino es mediante un procedimiento que modifique los decretos de veda y eventualmente pues que afecte los títulos de concesión, ¿no? Sí. Por ahí habían dicho de que los amparos se habían ganado, que se habían perdido. No es cierto, ningún amparo se ha resuelto en el fondo. Lo que se ha resuelto han sido suspensiones de los actos reclamados. Nosotros particularmente tenemos tres suspensiones que nos han concedido, dos que están relacionadas con el proceso de licitación y una que está relacionada con los títulos de asignación que dio la Comisión Nacional del Agua, ¿no? El que yo creo que ahorita tiene más importancia por la trascendencia que estos momentos tiene son los que están relacionados con el proceso de licitación. ¿Y por qué digo esto? Porque en esas suspensiones que nos concedieron dentro de dos amparos, ya es evidente que la autoridad ha incumplido con la suspensión que tenemos concedida a nuestro favor. ¿Por qué desacata la suspensión que nos concedió un juez federal en Ciudad Obregón, Sonora? Bueno, pues porque cuando llegan al momento del fallo en el proceso de licitación, en lugar de suspenderlo como está ordenado en la suspensión, en ese momento fallan la licitación, adjudican la obra. Eso es ilegal totalmente. Y precisamente la ley de amparo contempla el que cuando uno esté en esa situación como quejoso, puede denunciar al juez de distrito la violación a la suspensión. Cuando fallan ellos el proceso licitatorio, que lo hacen el 6 de octubre del 2010, nosotros el día 8 de octubre le presentamos un incidente
Ese procedimiento o ese incidente de desacato lleva sus etapas, que por cierto fueron retardadas por la propia autoridad responsable, que en este caso es el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí. Lo retrasaron por falta de información, con argucias, que no tiene el caso ahorita comentar aquí. Sin embargo, llega un momento en que la juez de distrito resuelve estableciendo que hay desacato. Esa resolución, como prácticamente todas las resoluciones de primera instancia, es objeto de un recurso de queja, que ese recurso de queja le corresponde conocerlo al tercer tribunal colegiado del quinto circuito, que está con sede aquí en Hermosillo. Y bueno, el 14 de julio de este año resuelve el tercer tribunal colegiado confirmando la resolución. Esta resolución es una resolución que en los términos nuestros se considera que ha causado estado. ¿Por qué? Porque ya no hay más recursos que los que ya se agotaron. Ese desacato tiene como efectos dos líneas. Una línea que es la administrativa, que obliga a que se cumpla con la suspensión que fue concedida, y la otra línea que implica una responsabilidad penal. En la responsabilidad penal se le da en un desacato hay un ángulo penal. Totalmente, totalmente, ¿no? Aparte de lo que era el proceso del juicio de amparo, ¿no?, solicitado, se dio una inconformidad de parte de una de las compañías constructoras que participó en la licitación, que ganó también en forma cuestionada, y se hizo una denuncia y una inconformidad que misteriosamente de repente desapareció. Dicen que le ofrecieron a esa gran empresa, ICA, algún intercambio con otras obras importantes de las que se han anunciado. Y probablemente eso hubiera también funcionado paralelamente, porque hubiera dado lugar a la anulación, como fue en la planta tratadora de aguas. Es un procedimiento administrativo. Así es, la Secretaría de la Función realmente, ¿no? Pública ordenó que se anulara el resultado de la licitación de la planta tratadora. La suspensión, desde que fue notificada el día 1 de septiembre, creo, si mal no recuerdo, de 2010, la autoridad ahí debería haber tomado ya nota en el asunto y no haber fallado el proceso licitatorio, ¿no? Cuando vienen las resoluciones del desacato, se le vuelve a notificar a las autoridades responsables que obedezcan la suspensión, pero hagan de cuenta que no existe ninguna notificación. Y eso sí es preocupante porque la suspensión ahorita pues está francamente en claro desacato a la autoridad. ¿Qué quiere decir? Pues que a la autoridad no le importa el respetar un Estado de Derecho, y con esto lo que está provocando simple y sencillamente que bajo su óptica van a juzgar si deben cumplir con una orden judicial o no la van a cumplir. Si les da la gana, pues. Cosa que es muy peligroso y muy delicado. ¿No? Hay muchos que piensan que no es cierto eso, que no pasó nada, que no existe. Entonces, quisiera que nos dieras tu lectura en relación a esto, ¿no? Sí, miren, lamentablemente hay algunos tiempos que se tienen que ir cumpliendo, pero ya hay órdenes de la juez que están notificadas al Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, que le dice deja de construir y por supuesto revoca el fallo que ya emitiste, porque eso lo hiciste ilegalmente. Tampoco lo ha acatado. Ahorita incluso en uno de los dos expedientes se está requiriendo al superior jerárquico, que es el Consejo Directivo del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, encabezado por el señor gobernador del estado, para que ellos como superior jerárquico le ordenen al inferior que cumpla con la suspensión. Enrique Martínez. ¿Tú consideras que la obra, tarde que temprano, la autoridad, en este caso la fuerza pública, tiene que parar la construcción del acueducto? Sí, mira, Joaquín, yo estimo que esa situación se va a dar. ¿Por qué? Si esos requerimientos que le hace el juez ya directamente al Consejo Directivo no son acatados, van a generar, porque así está acordado en los expedientes, el uso de la fuerza pública. ¿Cuál es el camino para que él o la juez pida el auxilio de la fuerza pública? La juez lo que va a hacer es ordenar ella entonces que se constituya la fuerza pública acompañada de un actuario de su juzgado o de un juzgado corresponsal que pueda ser el de Hermosillo para que lo auxilie, y juntos juzgado y fuerza pública van a ir a parar la obra.